Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Hoy vamos a trabajar con una puntuación extraída de un choice, de varios choice, del seminario 10, La angustia, de Jacques Lacan. ¿Sí? Voy a leer las preguntas y la respuesta correcta de cada pregunta del choice. Son los choices que se utilizan para practicar los textos, en este caso sobre el fragmento que es solicitado para rendir el examen de residencia y concurrencia. Estamos en ese tema, ¿verdad? Así que les voy a leer hoy una puntuación para que después cuando ustedes vayan al texto les sea mucho más familiar y amigable, ¿sí? Así que les voy a leer la pregunta y la respuesta correcta a modo de puntuación, ¿sí? Del choice, tal como lo indica el título que está arriba una vez más. Por otro lado, detrás elegí una imagen hoy de la bellísima Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina, para que nos acompañen en esta tarea de hoy. Abajo tienen mis datos, como siempre, y a la derecha, a mi derecha, tienen el logo de el canal, ¿sí? Y la invitación a suscribirse. Si no están suscriptos todavía, los invito nuevamente a suscribirse, porque voy a seguir subiendo videos con el material de estudio para las residencias y concurrencias. Bueno, vamos a comenzar directamente, sin más preámbulo. Y este choice que tengo aquí dice así. Tengo algunas preguntas, vamos a ver cuántas podemos trabajar. Como les decía, posiblemente después de ver este video, leer el texto sea mucho más fácil. Y si prefieren hacerlo al revés, puedan fijar algunas ideas de lo que ya leyeron, ¿sí? Siempre está encabezada la pregunta con según Lacan en el seminario 10 y después la pregunta. En este caso la primera es, ¿qué estructura es la misma que la de la angustia? ¿Sí? ¿Qué estructura es la misma que la de la angustia? Y la respuesta correcta es la del fantasma. Es decir, la estructura del fantasma es la misma que la de la angustia, dice Lacan al principio del texto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la metáfora que justifica el que Lacan haya introducido la pregunta bisagra ¿qué bois entre los dos pisos del grafo? ¿Cuál es la metáfora que justifica que Lacan haya introducido la pregunta bisagra ¿qué me quieres? ¿Qué bois? Entre los dos pisos del grafo del deseo, ¿sí? La respuesta es la metáfora de la mantis religiosa, ¿sí? Para el que no la conoce, es la metáfora que utiliza Lacan, donde ubica a una persona determinada con una máscara, que no sabe cuál es la máscara que tiene puesta, y delante de él una mantis religiosa gigante, mirándolo fijamente, y él se refleja en uno de los ojos de la mantis. Ustedes saben que la mantis religiosa, después del coito, se devora al macho, con lo cual utiliza esa metáfora entonces para justificar la introducción del ¿qué me quieres? ¿Sí? Entre los dos pisos del grafo. Muy bien. Muy bien, continuamos. En la pregunta 3 tenemos que la siguiente pregunta. Según Lacan, en el seminario 10, como en todas las preguntas, ¿qué es lo que estructuran los dos pisos del grafo del deseo? ¿Qué estructuran los dos pisos del grafo del deseo? Y la respuesta es la relación del sujeto con el significante. ¿Sí? Los dos pisos del deseo estructuran la relación del sujeto barrado, dividido, con el significante, que lo divide a su vez. Siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser la clave de lo que introduce sobre la subjetividad la doctrina freudiana?
En la página 14 lo pueden ver esta pregunta. ¿Cuál debe ser la clave de lo que introduce sobre la subjetividad la doctrina freudiana? Parece ser que la doctrina freudiana introduce la pregunta del ¿qué me quieres? ¿Qué quieres? Del qué voix que decíamos recién. De acuerdo a lo que dice Lacan en el seminario 10. Lo pueden ver en la versión de Paidós en la página 14. Siguiente. Según Lacan, ¿de qué forma debe mantenerse la pregunta del qué voix entre los dos pisos del grafo y sus dos vías de retorno? ¿De qué forma debe mantenerse la pregunta del qué me quieres entre los dos pisos del grafo y sus dos vías de retorno? Bueno, Lacan dice que deben mantenerse en suspenso, ¿sí? Que la pregunta del qué me quieres debe mantenerse en suspenso. Esto debe ser una referencia a esto, es poner, lo dice de otra manera, poner el elefante en el picadero, es decir, mantener la pregunta en suspenso puede producir, poner a trabajar, en este caso al analizante, al paciente, ¿sí? Siguiente. ¿Qué produce la distancia entre las dos vías de retorno? Sigue hablando del grafo del deseo. Entre las dos vías de retorno. ¿Qué produce la distancia entre las dos vías de retorno? Hace al mismo tiempo homólogas y distintas la relación del deseo y la identificación narcisista. O sea que las dos vías de retorno, habría que ver bien el grafo, hace homólogas y distintas al mismo tiempo la relación del deseo y la identificación narcisista. Esto lo pueden ver en la página 14 también. Seguimos. ¿En dónde vemos introducirse la función de la angustia, de acuerdo a Lacan? Y la respuesta es, ¿dónde vemos introducirse la función de la angustia? ¿Dónde vemos introducirse la función de la angustia? En el juego de la dialéctica que anuda las dos etapas. O sea, en el medio del grafo, en el juego, en la dialéctica que anuda las dos etapas, podemos inferir que cuando quedan anudadas las dos etapas, está en la página 15, es cuando se cierra la estructura y se hace visible algún elemento de la misma. Por eso vemos introducirse la función de la angustia. Está en la página 15, véanlo. Siguiente. ¿Cuál es la ambición de la filosofía existencialista, siendo uno de sus referentes Kierkegaard? Bueno, la ambición de la filosofía existencialista, uno de sus referentes es Kierkegaard, es la proyección del yo, del che, en una introducción a la angustia. ¿Sí? Esa es la ambición de la filosofía existencialista, proyectar el yo en una introducción a la angustia. Continuamos. ¿Debido a qué nace y se precipita la reflexión existencialista? Estamos hablando de este tema entonces, de la reflexión del existencialismo. ¿Debido a qué nace y se precipita la reflexión existencialista? Debido a un desasosiego. Lacan dice que la reflexión existencialista se precipita y nace debido a un desasosiego. Continuamos. Este desasosiego, razón por la que nace la filosofía existencialista, es definido como un movimiento de prisa. El desasosiego por medio del cual nace la filosofía existencialista es definido como un movimiento de prisa. ¿Sí? Recuerden que la prisa es uno de los elementos, si no el central, que introduce Lacan en el texto del tiempo lógico, haciéndola jugar en la función, en lógica, la función lógica de la prisa. Con lo cual aquí dice que el desasosiego, razón por la que nace la filosofía existencialista, es definido como un movimiento de prisa.
Según Lacan, en el seminario 10, ¿de qué función se ocupó Sartre? Bueno, esto si conocen algo de Sartre lo saben y si no lo pueden saber ya mismo. Sartre se ocupa de la seriedad, ¿sí? De la función de la seriedad. Se ocupa de esto en su trabajo de manera tan importante como para que Lacan lo rescate para hablar de la angustia. Continuamos. ¿De qué se va a ocupar Heidegger? Heidegger, ¿de qué se ocupa Heidegger? Y es justamente de la preocupación. Heidegger se ocupa de la preocupación. ¿Y Lacan de qué se va a ocupar? ¿De qué se va a ocupar? Lacan se ocupa de la espera. O sea que tenemos que Sartre se ocupa de la seriedad, Heidegger se ocupa de la preocupación y Lacan en cambio se ocupa de la espera, distanciándose de estos pensadores, filósofos. Lacan se ocupa de la espera. Seguimos. ¿Qué es lo que hay que ver a propósito de la angustia? Bueno, a propósito de la angustia, lo que hay que ver es que no hay red. No hay red. En la angustia no hay red. Seguimos. ¿En qué dimensión se encuentra la inhibición? Sí, esto, la referencia es el cuadro de la angustia que realiza Lacan. Y la inhibición se encuentra en la dimensión del movimiento, ¿sí? Porque hay una detención del movimiento. La inhibición se encuentra en la dimensión del movimiento porque justamente lo que hay es una detención. Recuerden que la inhibición es el síntoma en el museo, de acuerdo a lo que dice Lacan. Tenemos la inhibición en el primer nivel de la dificultad y en el primer puesto del eje del movimiento. O sea, menor dificultad, menor primer lugar en el lugar del movimiento, del eje del movimiento. Según Lacan, ¿qué es estar impedido? Estar impedido para Lacan es un síntoma. El impedimento es un síntoma. También es uno de los lugares del cuadrito de la angustia. Estar impedido es un síntoma, o sea que en el síntoma hay un impedimento. Siguiente, ¿qué es estar inhibido? Bueno, como les decía recién, la inhibición es un síntoma en el museo. Siguiente, ¿qué es lo que impide el impedimento? ¿Qué impide el impedimento? Y bueno, el impedimento justamente impide al sujeto. ¿Sí? Al sujeto. ¿Dónde está ubicado el impedimento? En la misma columna que el síntoma. ¿Sí? El impedimento está en la misma columna que el síntoma, arriba del síntoma. Abajo está el acting out. Y seguimos. ¿Cuál es la trampa en cuestión a la que hace referencia Lacan al hacer un rastreo de la etimología de la palabra impedimento, impedicare? Y cuando hace este rastreo, llega la palabra, al concepto de captura narcisista, cuando hace el rastreo de la etimología del impedimento. Captura narcisista. Siguiente. La articulación significante, que en el plano simbólico se llama castración, recibe su soporte inmaterial esto está en la página 19, y recibe su soporte de la fractura que de ello resulta en la imagen especular. O sea que la castración recibe su soporte de la fractura que de ello resulta en la imagen especular. Siguiente. Según Lacan en el seminario 10, ¿qué es la castración? Bueno, acá dice que lo dice así, dice que la castración es una articulación significante en el plano simbólico. Fíjense lo que dice, ¿no? Que la castración es una articulación significante en el plano simbólico. Muy lejos de la castración freudiana. Bueno.
Siguiente. ¿Cuál es la imagen de la vivencia más directa del embarazo? La imagen de la vivencia más directa del embarazo es el sujeto revestido con la barra, barrado, ¿sí? El embarazo. Relaciona el lugar del embarazo, que es en el eje de la dificultad, en el de mayor dificultad, con el sujeto barrado. Siguiente. ¿Cuál es la forma ligera de angustia? ¿Cuál es una forma ligera de angustia? Bueno, también la respuesta es embarazo. El embarazo es una forma ligera de angustia, ¿sí? Puede estar en el nivel de mayor dificultad, pero menor movimiento, ¿sí? En el cuadrito. Con lo cual, el embarazo es una forma de angustia suave, ligera. Siguiente. La emoción. ¿Qué es la emoción? Respuesta: movimiento que se desagrega. Reacción catastrófica. La emoción es un movimiento que se desagrega, una reacción catastrófica. Siguiente. ¿Qué responde más precisamente al nivel de la angustia? ¿Qué responde más precisamente al nivel de la angustia? La respuesta es la turbación. La turbación responde con mayor precisión al nivel de la angustia. De hecho, está en el cuadro, en el eje de movimiento, el de mayor movimiento, pero menor dificultad. O sea, hay una turbación. Después de eso, está en el mismo eje de la angustia, pero a un nivel de menor dificultad. Siguiente. ¿Cómo es definida la turbación? Bueno, la turbación, pueden verlo en la página 21, es un trastorno, una caída de la potencia. Siguiente. ¿Cuál es el trastornarse más profundo en la dimensión del movimiento? Bueno, para esto hay que recordar el cuadro. En la dimensión del movimiento, el trastornarse más profundo es justamente la turbación. Como les decía recién, a nivel de movimiento está último. Primero está la inhibición, luego la emoción y por último la turbación, en forma vertical para abajo. ¿Cuál es el máximo de dificultad alcanzada? Bueno, el embarazo. En el embarazo es el punto de máximo de la dificultad alcanzada en el eje superior. Más o menos esta pregunta. Porque es el nivel mínimo de movimiento el embarazo, pero máxima dificultad está en la parte superior derecha. Luego la pregunta: ¿qué es la angustia? Para Lacan en este seminario es un afecto. Un afecto. ¿Qué es lo que está reprimido en relación al afecto? Los significantes que lo amarran. ¿Sí? Para Lacan, la angustia es un afecto y lo que está reprimido en relación a este afecto son los significantes que lo amarran. Según Lacan, ¿qué suscita la cólera? La respuesta es cuando en el plano del significante no se juega el juego. ¿Sí? Cuando no se juega el juego, cuando las clavijas no ajustan, no entran en su lugar. Muy bien. ¿Cuál es la praxis que desarrolla Lacan? La erotología. ¿Sí? Lacan en la página 23, acá dice que su praxis es la erotología, es decir, una práctica que se trata del deseo. Muy bien. Bueno, continuamos con ahora el capítulo 6, que también está incluido en el material para estudiar. Capítulo 6 del seminario sobre la angustia. Parece ser que la Miller le puso "Lo que no engaña" como título. Bien. Vamos a comenzar con la puntuación, que está muy bien. Dice: ¿qué pretende enseñarnos Lacan a través de un método? En el seminario 10, en el capítulo 6, y es a reconocer el lugar adecuado, en el lugar adecuado lo que se presenta en su experiencia. ¿Sí? Lacan
A través de un método pretende enseñarnos a reconocer en el lugar adecuado lo que se presenta en su experiencia. O sea, quiere por medio de un método transmitirnos su experiencia, lo que él observa en su experiencia. Uy. ¿En qué punto hay que reconocer la necesidad del lugar vacío? ¿Sí? Que es un concepto teórico. El lugar vacío como necesidad. Hay que reconocerlo. ¿Dónde? En un punto funcional del deseo. Ahí es donde hay que reconocer la necesidad del lugar vacío. ¿Cómo se suele considerar a la histeria? Bueno, es la neurosis más avanzada. Pueden profundizar esto en la página 84. La histeria se suele considerar como la neurosis más avanzada. Habría que ver por qué dice que es así. ¿Qué es lo que prevalece en relación a la histeria? Bueno, la estructura sincrónica y constituyente del deseo en cuanto tal. En relación a la histeria, entonces, lo que prevalece es la estructura constituyente del deseo en cuanto tal y sincrónica, ¿sí? Es estructurada sincrónicamente. ¿Qué función desempeña el lugar vacío? Una función esencial. Ya lo dijimos recién. Porque hay que considerarlo como necesario, la consideración del lugar vacío, en un punto funcional del deseo. Por lo tanto, es una función esencial. Según Lacan, en el seminario 10, ¿qué dice con respecto a la angustia? Dice que hay una estructura para la angustia. Lacan en la página 84 dice que para la angustia hay una estructura. ¿Cuál es la primera cosa a plantear sobre la estructura de la angustia? Es que está enmarcada. La estructura de la angustia está enmarcada. Recuerden que las primeras preguntas decía que la estructura de la angustia es similar a la del fantasma. Por eso opera como un marco, ¿sí? Está enmarcada. ¿Por qué adquiere importancia el sueño de repetición del hombre de los lobos? Porque es el fantasma puro develado en su estructura. Recuerden que ese sueño veía a los lobos en el árbol a través de la ventana, que operaba como marco. Continuamos. Esta observación con respecto al sueño del hombre de los lobos tiene un carácter inagotado e inagotable. ¿Por qué? Esta observación con respecto al sueño del hombre de los lobos tiene un carácter inagotado e inagotable. ¿Por qué? Porque se trata de la relación del fantasma con lo real. La relación del fantasma con lo real. De eso se trata en el sueño del hombre de los lobos, motivo por el cual tiene un carácter inagotado e inagotable. Recuerden que lo real es lo imposible lógico y en ese sueño se trata de la relación del fantasma con lo real. Seguimos. ¿Cómo se presenta lo unheimlich? ¿Sí? Lo ominoso, unheimlich, a través de ventanillas. Es enmarcado. O sea, lo unheimlich se presenta enmarcado a través de ventanillas, como les decía recién, de ventanas, de marcos. Siguiente. ¿Cómo es la relación entre la espera y la angustia? Recuerden que Lacan iba a hablar de la espera. Si bien la espera puede enmarcar la angustia, no es indispensable que esto sea así. O sea, la espera puede enmarcar la angustia, pero no necesariamente pasa de esta manera. Puede ser una angustia que no esté enmarcada por la espera. Bueno, ¿cuándo hay angustia? Pregunta Lacan. Cuando surge lo que ya estaba ahí. Cuando surge lo que ya estaba ahí, hay angustia. Recuerden que otra de las definiciones de lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. Con lo cual hay angustia cuando se confronta con lo real, cuando surge lo que ya estaba ahí, lo que vuelve siempre al mismo lugar.
Seguimos. De acuerdo a Lacan, en el seminario 10, ¿qué es la angustia? Bueno, antes dijimos que era un afecto para Lacan en el capítulo 1. Aquí dice, en la página 87, que el corte es el corte sin el cual la presencia del significante es impensable. Acá relaciona la angustia con el corte, el intervalo entre significantes, sin el cual no habría significante, porque la definición del significante, ustedes saben que es lo que representa un sujeto para otro significante. Lo que un sujeto representa para otro significante. Esa es una de las definiciones. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la verdadera sustancia de la angustia? ¿Sí? La verdadera sustancia de la angustia es lo que no engaña. La angustia no engaña. Seguimos. ¿Qué es actuar? Actuar es arrancarle a la angustia su certeza. Es arrancarle a la angustia su certeza. Seguimos. ¿Qué hay en los lugares vacíos del cuadro de la angustia? Bueno, los lugares vacíos que después se completan al final, está el pasaje del acto y el acting out. Eso ya lo deben saber. Bueno, claro, al principio están vacíos porque lo deja para el comentario final. La oposición entre lo que hay de más en el embarazo y de lo que hay de menos en la turbación, ¿qué es esencialmente? Siempre es bueno para esto tener en mente o poder hacer el cuadrito, porque es muy ordenador, ¿no? El cuadrito de la angustia. La respuesta correcta entonces es a la oposición entre lo que hay de más en el embarazo y lo que hay de menos en la turbación, es la evocación del poder que no aparece, la experiencia de lo que le falta a uno en la necesidad. Bueno, está en la página 88-89, lo pueden cotejar de ahí. Seguimos. ¿Qué ambigüedad subraya el vínculo de estos dos términos? ¿Qué ambigüedad subraya el vínculo de estos dos términos? Bueno, embarazo y turbación será. Entonces, la respuesta es, si aquello con lo que nos enfrentamos está de más, entonces no nos falta. Si aquello con lo que nos enfrentamos está de más, no nos falta. Si es una ambigüedad que se presenta en el vínculo entre la turbación y el embarazo. Seguimos. ¿Qué acentúa sobre la proposición llamada afirmativa universal Lacan? Esto es la página 89. Que no tiene otro sentido más que el de definición de lo real a partir de lo imposible. Que no tiene otro sentido más que el de definición de lo real a partir de lo imposible. Seguimos. ¿Qué función tiene la lógica? De acuerdo a lo que dice Lacan en este seminario 10. Bueno, la lógica tiene la función de condenar lo real a tropezar eternamente con lo imposible. Es una pregunta, es una respuesta, quiero decir, sobre la función de la lógica. Bueno, que dice, condena lo real a tropezar eternamente con lo imposible. Bueno, disculpen, hubo una pequeña interrupción, seguimos. ¿Qué es lo que solo se le puede responder a el imperativo goza? ¿Sí? A goza, que es el imperativo del super yo, goza. Jouis, goza. Lo único que se le puede responder es oigo. Jouissance es el equívoco que introduce Lacan cuando manipula el término jouissance en francés y oigo y juega con estos términos, ¿no? con goza, con oigo sentido. Siguiente. La circuncisión, ¿a qué se ajusta? De acuerdo a Lacan en este seminario, la circunscripción del objeto y la función del corte. Para Lacan, en la circuncisión se pone en juego el objeto y la función del corte. Siguiente, ¿cuál es la relación del deseo con la ley? Bueno, son la misma cosa, dice Lacan. El deseo y la ley son la misma cosa. Esto lo pueden chequear en la página 93.
Bueno, continuamos entonces con el capítulo 8, que es la causa del deseo, de acuerdo a la indicación de Miller. Capítulo 8, parte del material de la bibliografía de el examen de residencia. Según Lacan, ¿cuál es la única traducción subjetiva del objeto? La única traducción subjetiva del objeto es ni más ni menos que la angustia. O sea que la angustia para Lacan es la única traducción, también, además de ser un afecto, es la única traducción afectiva del objeto. Subjetiva, perdón, la única traducción subjetiva del objeto. Luego dice, ¿cómo debe concebirse el objeto en la intencionalidad del deseo? ¿Cómo debe concebirse el objeto en la intencionalidad del deseo? Bueno, el objeto en la intencionalidad del deseo debe concebirse como la causa del deseo, ya que el objeto está detrás. Como la causa del deseo, el objeto está detrás de la causa. ¿Sí? ¿Cómo debe concebirse el objeto en la intencionalidad del deseo? Bueno, como la causa del deseo, ya que el objeto está detrás de esta causa. Siguiente, ¿a qué pertenece la noción de causa? ¿A qué pertenece la noción de causa? Y pertenece a un exterior, lugar del objeto, anterior a toda interiorización. O sea que la noción de causa pertenece a un exterior, al lugar del objeto, que es anterior a toda interiorización. ¿Sí? Es exterior y el lugar del objeto. Anterior a toda interiorización. Siguiente, ¿qué es lo que se devela en el fetiche? Esto en la página 116. En el fetiche se devela la dimensión del objeto como causa del deseo. ¿Sí? El objeto del fetiche se devela como causa del deseo. Y para el fetichista, ¿qué es el fetiche? La respuesta es la condición en la que se sostiene su deseo. ¿Sí? O sea que el fetiche es condición del deseo del fetichista. ¿Sí? Es la condición en la que se sostiene su deseo. O sea, es condición, sin eso no opera el deseo. Siguiente, ¿a partir de qué es articulable el deseo sádico? El deseo sádico es articulable, de acuerdo a lo que dice acá Lacan, a partir de la esquicia, es decir, de la disociación, de la división. El deseo sádico es articulable a partir de la disociación. Esto está en la página 117, pueden ir a profundizarlo ahí. ¿Qué se busca en la intención sádica, de acuerdo a lo que dice Lacan acá? Efectivamente lo que busca quien ocupa el lugar de la gente en una escena sádica es la angustia del otro. ¿Sí? Busca la angustia del otro. En la intención sádica está la búsqueda de la angustia del otro. ¿Qué es lo que busca la gente del deseo sádico? Acá está, la gente del deseo sádico. Bueno, hacerse aparecer a sí mismo como puro objeto fetiche negro. Hacerse aparecer a sí mismo como puro objeto. El sádico, dice acá Lacan, que busca el agente del deseo sádico, el que lo ejecuta, busca hacerse aparecer a sí mismo como puro objeto. O sea, supone que la división va a estar en el angustiado, y de esta manera lo que hace el agente del deseo sádico es negar la contingencia del deseo, digamos, haciendo forjar al deseo como contingente y no como estructural. Eso hace que el deseo sea algo contingente porque lo produce, la falla la produce en su acto, y de esta manera niega lo estructural de la falla del deseo. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que busca el masoquista?
el masoquista, de acuerdo a lo que dice acá Lacan, que es en la página 118, busca su identificación con el objeto común, con el objeto de intercambio. El masoquista se identifica con el objeto de intercambio, un objeto común. Seguimos. ¿Qué le resulta imposible al masoquista? Captarse como un A, como un objeto A. Eso es imposible para el masoquista, captarse como un objeto A. Seguimos. ¿Cómo aparece la identificación en el sádico? Aparece en una escena. Así como les decía antes, aparece en una escena la identificación en el sádico. Seguimos. Reconocerse como objeto de deseo es siempre masoquista. Reconocerse como objeto de deseo es siempre masoquista. De acuerdo a lo que dice Lacan. ¿Qué participa de la función del objeto en cuanto causa? ¿Qué participa de la función del objeto en cuanto causa? El superyo. El superyo participa de la función del objeto en cuanto causa. Seguimos. Recuerden que siempre que quieran pueden poner pausa, volver a escuchar. Si tienen alguna duda, pueden ir a las páginas que les voy diciendo, ir a controlar las preguntas, a profundizarlas, encontrar las respuestas. Seguimos. Estamos en página 119, más o menos. ¿Qué es común al deseo y a la ley? Ya lo dijimos. El objeto es común al deseo y a la ley. La ley y el deseo, dijimos antes que eran lo mismo. Bueno, lo que tienen de igual es su objeto. Siguiente. Según Lacan, en el seminario 10, ¿qué significa el mito de Edipo? Que el deseo del padre es lo que hace la ley. El mito de Edipo significa que el deseo del padre es lo que hace la ley. Siguiente. ¿Cuál es el mérito y valor del masoquista? Bueno, el mérito y valor del masoquista es que pone de manifiesto que el deseo del otro hace ley. El deseo del otro hace ley. Y esto lo pone de manifiesto el masoquista. Y es considerado como su mérito y valor. Que el deseo del otro hace ley. Siguiente. ¿En función de a qué aparece el masoquista? Y acá la respuesta es que aparece en función del deyecto. O sea, se ubica en el lugar del deyecto. Siguiente. ¿Cuál es el lugar predilecto de la angustia? Bueno, el lugar predilecto de la angustia es un borde donde la constitución de la imagen especular muestra su límite. El lugar predilecto de la angustia es un borde donde la constitución de la imagen especular muestra su límite. Claro, porque la imagen especular lo que hace es enmascarar la angustia. Con lo cual en el borde donde se ubica el límite de lo especular de la imagen, asoma la angustia. Seguimos. ¿Dónde encontramos el fenómeno de borde como lugar de la angustia? Esto que les decía. Y acá dice Lacan que lo encontramos en aquella ventana que se abre, marcando el límite del mundo ilusorio del reconocimiento que llamo escena. Claro, acá está trabajando con la escena, por eso venía hablando del masoquismo, del sadismo, que montan una escena donde se ejecuta el acto. Masoquista, el acto perverso. Y acá dice que luego de hablar del borde de la imagen especular donde se muestra la angustia como lugar predilecto, dice que donde está ese fenómeno de borde, en la angustia, y es en la ventana que se abre marcando el límite del mundo ilusorio del reconocimiento que él llama escena. La escena, ¿no? Imagínense una escena de teatro. Bueno, o sea, el armado, la estructuración de una escena. Escena 1, acción, comienza la escena y termina. Bueno, siguiente, ¿qué es la transferencia? Dice Lacan,
que es un amor presente en lo real. La transferencia para Lacan en el seminario 10 es un amor presente en lo real. Seguimos. ¿Cuál es la cuestión central de la transferencia? ¿Sí? Para Lacan en el seminario 10 es la que se plantea acerca del ágalma. Esto lo trabaja en el seminario 8. Lo que le falta, pues es con esta falta con la que ama. O sea, la cuestión central de la transferencia es el tema del ágalma, que Lacan trabaja en el seminario 8. Bueno, siguiente. ¿Cuál es el principio del complejo de castración? ¿Cuál es el principio del complejo de castración? Y Lacan dice que es el amor en tanto dar lo que no se tiene, porque para tener el falo es preciso no serlo. Acá tenemos la famosa y cliché frase: el amor es dar lo que no se tiene. Ubicada en su justo contexto, que es en relación a la pregunta sobre el complejo de castración. ¿Cuál es el principio del complejo de castración? Y es el amor en tanto dar lo que no se tiene, pero porque para tener el falo es preciso no serlo, ¿sí? Bueno, esto está en la página 122 también. Seguimos. ¿Por qué razón la joven homosexual se inclinó hacia la homosexualidad? Bueno, dice acá Lacan que es a raíz de una decepción enigmática relativa al nacimiento de un hermanito. Sí, ustedes recuerdan el caso, es a raíz de ese motivo que se dice Freud que se inclinó a la homosexualidad. Según Lacan, en el seminario 10, ¿cuándo se produce el salto en el pasaje al acto? Se produce en la conjunción del deseo y de la ley. Ahí se produce el pasaje al acto, en la conjunción del deseo y de la ley. Seguimos. ¿Cuál es el soporte de aquello que falta en el campo del otro? ¿Cuál es el soporte de aquello que falta en el campo del otro? Bueno, lo que falta, el soporte de lo que falta en el campo del otro es la garantía suprema de que la ley es el deseo del Padre. Es una garantía suprema. La ley de que que la ley es el deseo del Padre es una garantía suprema. Y es el soporte de lo que falta en el campo del otro. Seguimos. ¿Qué dos cosas son decisivas en la relación de la joven homosexual con su padre? Bueno, el resentimiento y la venganza. ¿Sí? En la relación de la joven homosexual con su padre hay dos cosas que son decisivas, que son el resentimiento y la venganza. Se venga del padre ya que se encuentra resentida en relación al hermanito al nacimiento del hermanito que decíamos antes. Según Lacan, ¿por qué a la joven homosexual la invade la emoción? Y dice que por la súbita imposibilidad en que se encuentra de hacer frente a la escena que le hace su amiga. O sea, por la súbita imposibilidad en que se encuentra de hacer frente a la escena que le hace su amiga. Se encuentra imposibilitada de responder, de hacer frente a la escena que le hace la amiga. Por eso la invade la emoción. Siguiente. ¿Cuáles son las dos condiciones esenciales del pasaje al acto? Bueno, las dos condiciones esenciales del pasaje al acto son la identificación al objeto A y la confrontación del deseo y la ley. Lo pueden chequear en la página 124 y 25. Las dos condiciones esenciales del pasaje al acto son la identificación al objeto A y la confrontación del deseo y la ley. Hay una confrontación entre el deseo y la ley y hay una identificación al objeto. Seguimos. ¿Cuál es la causa de la hipnosis, según Lacan, en estas páginas? Y es justamente el propio tapón a la mirada del hipnotizador. ¿Sí? O sea, la causa de la hipnosis es un genio Lacan. La causa de la hipnosis es
el tapón funcionar como tapón a la mirada del hipnotizador. Recuerden que la mirada es uno de los objetos A, por lo tanto, que producen angustia. Bueno, hasta aquí el capítulo. Estamos con el capítulo 8. Ahora vamos a pasar al capítulo 9. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Hice un pequeño cambio para finalizar el video sobre el seminario 10 de Lacan, la angustia. Vamos a continuar con el capítulo 9, donde hablan del pasaje al acto y el acting out. Veamos. Según Lacan, en el seminario 10, ¿cómo se produce el asilamiento de A, del objeto A? ¿Cómo se produce el asilamiento de A? Bueno, se produce a partir del otro, dice acá. Esto está en la página 127, les recomiendo ir a chequear qué es lo que está diciendo ahí. De acuerdo a esta pregunta, el asilamiento de A, del objeto A, se produce a partir del otro, con mayúscula. Siguiente. ¿Cómo se constituye el objeto A como resto? ¿Cómo se constituye el objeto A como resto? Es en la relación del sujeto con el otro. Bueno, sí, en la relación del sujeto con el otro es que el objeto A se constituye como resto. Es el famoso diagramita donde resta, divide y queda el A como resto. Siguiente. ¿Cómo se constituye el sujeto barrado, tachado? En el lugar del otro, como marca del significante, dice esta pregunta. La respuesta entonces, el sujeto barrado se constituye en el lugar del otro como marca del significante. Esta es la respuesta que dice acá. O sea que el sujeto barrado se constituye en el lugar del otro. Eso seguro. Como efecto del significante podríamos corregir. El efecto del significante es la producción de la división subjetiva. Pero bueno, esto está en página 127-128. Seguimos. ¿Cuál es el correlato esencial del pasaje al acto? ¿Cuál es el correlato esencial del pasaje al acto? Bueno, acá dice, de acuerdo a lo que trabaja Lacan en la página 128, que el correlato es el dejar caer. El pasaje al acto opera como un dejar caer. Bueno. En el seminario 10, el pasaje al acto está del lado del sujeto, en tanto que éste aparece barrado al máximo por la barra de la tachadura. El momento del pasaje al acto es... La respuesta correcta es que el momento del pasaje al acto es el momento de del mayor embarazo del sujeto, es decir, el momento en que la barradura, la división, el embarazo, tal como lo trabaja en el momento, lo vimos en el capítulo 1 con el cuadrito, el embarazo del sujeto, el punto de máximo embarazo, es cuando se produce el pasaje al acto. Siguiente. En el seminario 10, Lacan plantea la distinción entre dos registros. ¿Cuáles son? Bueno, la respuesta es el mundo, que es el lugar donde lo real se precipita, y la escena del otro, donde el hombre como sujeto tiene que constituirse. Entonces Lacan acá, en la página 129, pueden verlo, plantea la distinción entre dos registros. El registro del mundo, que es el lugar donde lo real se precipita, y la escena del otro, que es donde el hombre como sujeto tiene que constituirse. Bien. Seguimos. En el seminario 10 plantea Lacan que Freud nos indica que la angustia es señal en el yo,
Si esta señal se encuentra en el yo, ¿en qué lugar está? ¿En qué lugar se encuentra la señal en el yo que nos indica la angustia? Se encuentra en el lugar del yo ideal. ¿Sí? La señal de angustia se encuentra en el lugar del yo ideal, de acuerdo a lo que dice Lacan. Siguiente. Según Lacan, en el seminario 10, ¿qué es el yo ideal? Justamente, ¿qué es el yo ideal? Que sería donde se encuentra la señal de angustia. ¿Qué es el yo ideal? Bueno, el yo ideal es la función mediante la cual el yo es constituido por la serie de sus identificaciones con ciertos objetos. El yo ideal entonces es una función mediante la cual el yo se constituye por la serie de sus identificaciones con ciertos objetos, que son los que están idealizados, ¿no? Ahí es donde se produce la angustia señal o señal de angustia, en el yo ideal. Bueno, continuamos. ¿Por qué A se llama A? Pregunta acá este Choice. De acuerdo a lo que dice Lacan en el seminario 10, el A se llama A porque es lo que ya no se tiene. Bien. Muy bien, seguimos. Según Lacan, en el seminario 10, este objeto A, que en el amor ya no se tiene, ¿dónde se lo puede reencontrar? Entonces, ¿dónde se puede reencontrar el objeto A en el amor, ya que es lo que no se tiene? La respuesta es que se lo puede reencontrar por vía regresiva en la identificación, en forma de identificación con el ser. Ajá. Por vía regresiva, el A en el amor se lo puede encontrar en forma de identificación con el ser, porque claro, el amor constituye un imaginario de completud, ¿sí? Entonces se lo puede encontrar entonces en el amor, que es donde ya no se lo tiene, y por vía regresiva en la identificación en forma de una identificación con el ser. La plenitud de que uno puede experimentar en el amor quizás tenga que ver con esa misma, con ese sentimiento de que se es, o que el otro es, ¿no? Llegado el caso del otro es. Bueno, continuamos. ¿Cómo califica Freud el paso del amor a la identificación? De acuerdo a Lacan, en el seminario 10, ¿cómo califica Freud el paso del amor a la identificación? Bueno, de acuerdo a lo que trabaja Lacan en la página 131 de este seminario, Freud califica el paso del amor a la identificación por medio de la regresión. Correcto. Seguimos. ¿Qué le falta a uno en el autoerotismo? De acuerdo a Lacan, en el seminario 10, a uno en el autoerotismo le falta el sí mismo. Muy bien. Esto lo pueden chequear en la página 132. En la página siguiente pueden chequear la próxima pregunta, que es: ¿qué es lo que hay que decir en la psicosis? ¿Qué es lo que hay que decir en la psicosis? Hay que decir que es la estructura misma de ese objeto, de esos objetos, lo que los hace inadecuados para la yoización. Bueno, esto de acuerdo a la página 133, como les decía, en este tipo de preguntas que son muy específicas es bueno ir a cotejarlo en el texto. Dice: en la psicosis hay que decir que es la estructura misma de esos objetos lo que los hace inadecuados para la yoización. Seguimos. ¿Cómo se presenta la despersonalización en la clínica?
y se presenta como no reconocerse en el espejo, dice Lacan en esta página del seminario 10, de la edición de Paidós. Cómo se presenta la despersonalización en la clínica como un no reconocerse en el espejo. Seguimos. Si lo que se ve en el espejo es angustiante, es... Dos de puntos suspensivos. Si lo que se ve en el espejo es angustiante, es por no ser algo que pueda proponerse al reconocimiento del otro. O sea que lo que es angustiante, que se refleja en el espejo, o sea, lo que se refleja en el espejo y produce angustia justamente cuando se trata de algo que no puede proponerse al reconocimiento del otro, cuando queda por fuera de esa posibilidad, de la posibilidad de proponerse eso que se ve en el espejo al reconocimiento del otro. Bueno. En el seminario 10, ¿a qué debe oponerse todo lo que es acting out? De acuerdo a lo que dice Lacan. ¿A qué debe oponerse todo lo que es acting out? La respuesta correcta es al pasaje al acto, ni más ni menos. Forman una dupla, acting out y pasaje al acto, porque todo lo que debe oponerse, todo lo que es acting out es justamente al pasaje al acto. Forman, fíjense, una relación estructural de par. Opuesto en este caso. Seguimos. ¿A qué le llama madre fálica Lacan en el seminario 10? ¿A qué le llama madre fálica? Y de acuerdo a lo que dicen en la página 136, le llama madre fálica a alguien que dice que cuanto más precioso es un objeto, tiene la atroz tentación de no retenerlo en una caída. Alguien que dice, es una madre fálica, que cuanto más precioso es un objeto, tiene la tentación atroz de no retenerlo en una caída. Bien. ¿Qué es el acting out? Pregunta un poco después. El acting out es algo que se muestra. El acting out es algo que se muestra. El acting out se muestra, ¿sí? Es una mostración. El acting out. ¿Dónde se pone el acento demostrativo de todo acting out? Bueno, justamente en su orientación hacia el otro, en esa mostración en la que se produce, está orientado, digamos, hacia el otro. Siguiente. Según Lacan, en el seminario 10, la joven homosexual quería al niño en tanto que falo, sustituto de algo que cae de lleno en nuestra dialéctica del corte y de la falta. Entonces, que quería al niño en tanto que falo, sustituto de algo que cae de lleno en nuestra dialéctica del corte y de la falta. Ahí hay puntos suspensivos que hay que completar con una de las respuestas, que la respuesta correcta es nuestra dialéctica del corte y de la falta del objeto A como caída, como faltante. O sea que vamos a leerla completa, la frase. La joven homosexual quería al niño en tanto que falo, sustituto de algo que cae de lleno en nuestra dialéctica del corte y de la falta del objeto A como caída, como faltante. Recuerden que siempre pueden poner pausa y volver a escuchar, ¿eh? Esa es la ventaja de este tipo de soporte. Pueden poner pausa y volver a escuchar si hay alguna duda o si quieren retomar algo de lo que voy leyendo. Seguimos. Según Lacan, en el seminario 10, combinamos los dos términos, el de mostrar y el del deseo, para aislar un deseo cuya esencia es, puntos suspensivos, mostrarse como otro. Sí, estas son preguntas donde se completa. Lo leo completo. Combinamos los dos términos, el de mostrar y el del deseo, para aislar un deseo cuya esencia es mostrarse como otro. Suena a trabalenguas, pero bueno.
Así es Lacan. Está en el punto, en la página 137, lo pueden ver. Dice que los dos términos de mostrar y el del deseo se combinan para aislar un deseo cuya esencia es mostrarse como otro. Lacan. Bueno, seminario 10. ¿Qué es lo esencial de lo que es mostrado en el acting out? Esta está buena. ¿Qué es lo esencial de lo que se muestra, de lo que es mostrado en el acting out? Recuerdan que hace un poquito decíamos que el acting out es lo que es donde algo se muestra. Bueno, ¿qué es lo esencial de lo que es mostrado en el acting out? Bueno, justamente la caída, el resto. El resto y su caída, ¿sí? Es lo que se muestra en el acting out. Bien. Bien, seguimos. ¿Qué es el acting out? Otra vez preguntamos. Acá hay otra definición, que es un síntoma. El acting out es un síntoma también, además de ser lo que se muestra y en donde se muestra el resto y su caída. ¿Sí? Es un síntoma. El síntoma, seguimos, el síntoma no puede ser interpretado directamente, estamos hablando del acting out como síntoma, no puede ser interpretado directamente, se necesita de la transferencia. Acá dice que el síntoma no puede ser interpretado directamente, que se necesita de la transferencia. Efectivamente, eso lo sabemos. Según Lacan en el seminario 10, ¿qué es en su naturaleza el síntoma? Bueno, el síntoma en su naturaleza, que es una palabra igual poco feliz para utilizar, porque no hay naturaleza en este campo del que estamos hablando, pero bueno, el síntoma es goce revestido, ¿sí? Goce revestido. Seguimos. A diferencia del síntoma, ¿qué es el acting out? Bueno, acá está. El acting out, a diferencia del síntoma, es la transferencia salvaje. O sea, la transferencia salvaje es el acting out. Antes habíamos dicho en la respuesta anterior que el acting out es un síntoma. Después dijimos que el síntoma no puede ser interpretado directamente, ya que efectivamente se necesita transferencia. Y acá decimos que a diferencia del síntoma, el acting out justamente es la transferencia salvaje. Todo esto está en la página 139, lo pueden cotejar ahí para ordenar estas ideas. Seguimos. El yo miento, de acuerdo a Lacan, es perfectamente admisible en la medida que aquello que miente es el deseo. Para Lacan, el yo miento es perfectamente admisible en la medida que aquello que miente es el deseo. Siguiente, ¿dónde tropieza el pensamiento de Freud? De acuerdo a Lacan, y es en la femineidad. En la feminidad, ¿sí? Ahí tropieza el pensamiento de Freud, lo que es esperable por la época y la orientación que tenía Freud al respecto. Siguiente, ¿qué es la cosa freudiana? Lo que Freud dejó caer. Muy bien, hasta ahí el capítulo 9. Vamos a pasar al próximo capítulo, capítulo 12, la angustia, señal de lo real. Y ya con eso creo que finalizamos. Y con eso finalizamos esta puntuación del seminario 10. Bueno, comenzamos con el capítulo 12 a partir de la página 171. Según Lacan, en el seminario 10, ¿de qué orden es la angustia? Bueno, la angustia, de acuerdo a Lacan, es del orden de la aproximación. Siguiente, ¿cuál es la característica de la angustia? Bueno, es que justamente no es sin objeto. ¿Sí? La angustia no es sin objeto, tal como lo postula Lacan. Siguiente, ¿qué es la angustia para Freud? Para Freud la angustia es angustia ante algo.
Siguiente. ¿Qué error se comete cuando se intenta diferenciar angustia y miedo? La respuesta correcta es que suponer que la angustia es sin objeto. Cuando se intenta diferenciar angustia y miedo, se comete un error que es suponer que la angustia es sin objeto. Siguiente. ¿Qué función está implicada en el término defensa? Según Lacan. En el término defensa está implicada la función del peligro. ¿Sí? La función del peligro está implicada en el término defensa, de acuerdo a Lacan, en el seminario 10. ¿De qué orden es el etuas ante el cual la angustia opera como señal, según Lacan en el seminario 10? Es del orden de lo irreductible de lo real, ¿sí? El etuas ante el cual la angustia opera como señal es del orden de lo irreductible de lo real. O sea que la angustia opera como señal ante lo irreductible de lo real. ¿De qué modo se presenta lo real en la experiencia? De modo irreductible. Lo real en la experiencia se presenta de modo irreductible, y que es cuando produce angustia. Cuando produce la señal de angustia. ¿De qué es la angustia señal? ¿De qué es la angustia señal? De lo real. La angustia señal lo es de lo real. O sea, la señal de angustia indica lo irreductible de lo real. ¿A partir de qué existirá el sujeto? A partir del significante. Ya lo dijimos, el significante, el sujeto con el que opera Lacan, el sujeto dividido, es efecto del significante. Y acá pregunta, ¿a partir de qué existirá el sujeto? Bueno, indefectiblemente a partir del significante. ¿Qué es el objeto A según Lacan en su seminario 10? Bueno, es lo que permanece irreductible en la operación total del advenimiento del sujeto al lugar del otro. Es lo que permanece irreductible en la operación total del advenimiento del sujeto al lugar del otro. ¿Sí? Esto está en la página 175. Claro, por eso es el resto de esa operación, ya que permanece irreductible, ¿sí? En esa operación de advenimiento del sujeto en el lugar del otro, el objeto A cae como resto, dado que es irreductible y no ingresa en esa dialéctica. ¿Qué representa el A? ¿Qué representa el A? Representa al sujeto en su real irreductible. Bueno, una vez más. Continuamos. ¿Qué reconocemos estructuralmente en el resto, en tanto que es la caída de la operación subjetiva? ¿Sí? Como les decía recién, el resto es lo que cae después de la operación del advenimiento del sujeto en el lugar del otro. Como resto cae... a ver, perro, me está ladrando un perro acá. Cae el objeto perdido, ¿sí? Reconocemos estructuralmente en el resto, que es la caída de la operación subjetiva, el objeto perdido. Siguiente, ¿con qué nos enfrentamos en el deseo y en la angustia, según Lacan, en el seminario 10? Nos enfrentamos con el objeto perdido. O sea que tanto en el deseo como en la angustia nos enfrentamos con este objeto perdido que es el objeto A, ¿sí? Siguiente. ¿A qué es constitutivo el nivel de la angustia en la operación de la división? ¿A qué es constitutivo el nivel de la angustia en la operación de la división? La respuesta es que de la aparición de la función A. ¿De qué orden es eso irreductible de la A? ¿De qué orden es eso irreductible de la A? Es del orden de la imagen. Lo irreductible de la A es del orden de la imagen.
Siguiente. ¿Cuál es, hablando del mito de Edipo, el momento de la angustia, momento en el cual está la clave más segura de lo que se podrá encontrar siempre en el fenómeno de la angustia? O sea que hablando del mito de Edipo, ¿cuál es el momento de la angustia? El momento en el cual está la clave más segura de lo que se podrá encontrar siempre en el fenómeno de la angustia. Pero esto hablando del mito de Edipo, ¿sí? ¿Cuál es la clave más segura de lo que se podrá encontrar siempre en la angustia? Y la respuesta es que es la imposible visión que te amenaza de tus propios ojos por el suelo. Es la imposible visión que te amenaza de tus propios ojos por el suelo. Bueno, esto está en la página 176, hay que ver a qué se refiere exactamente. Bueno, del mito de Edipo, los ojos por el suelo, anda por ahí la cosa, pero sería bueno verlo. Según Lacan, en el seminario 10, ¿cuál es la posición del masoquista que le enmascara su fantasma? Y bueno, la posición del masoquismo que le enmascara su fantasma, o sea, el fantasma enmascara esta posición que tiene el masoquista es su propia voluntad de goce, de ponerse en la función de piltrafa humana de desecho de cuerpo separado. ¿Sí? Su propia voluntad de goce es la que queda enmascarada por el fantasma del masoquista. Siguiente, ¿cómo es el goce del otro al que apunta el masoquista? ¿Cómo es el goce del otro al que apunta el masoquista? La respuesta es fantasmático. ¿Qué busca el masoquista? Según Lacan, en el seminario 10, en la página 178, el masoquista entonces busca en el otro, con mayúscula, la respuesta a esa caída esencial del sujeto en su miseria final, la angustia. Sí, o sea, que busca la angustia, busca en el otro, con mayúscula, la respuesta a esa caída esencial del sujeto en su miseria final, la angustia. Siguiente. ¿A qué angustia apunta el masoquista, puesto que su fantasma se la oculta? A la angustia de Dios. ¿Sí? El masoquista, de acuerdo a Lacan, apunta a la angustia de Dios. Puesto que su fantasma se la oculta, a la angustia apunta a la angustia de Dios. Seguimos. ¿Dónde se ubica la angustia en el sádico, entonces? En el fantasma. En el sádico la angustia se ubica en el fantasma, ¿sí? Fíjense, esto está en la página 179. ¿Cuál es la condición exigida por Lacan en el seminario 10 en el fantasma del sádico? Bueno, ya lo hemos visto, la angustia de la víctima. ¿Sí? El sádico busca la angustia de la víctima. Del partener, digamos. Según Lacan, en el seminario 10, ¿qué ocupa el lugar? ¿Qué ocupa el otro? ¿Qué lugar ocupa el otro para el sádico? ¿Qué lugar ocupa el otro con mayúscula para el sádico? Bueno, según Lacan, el otro con mayúscula para el sádico es absolutamente esencial. Seguimos. ¿Qué es lo que se busca en el sadismo? Bueno, el reverso del sujeto. En el sadismo se busca el reverso del sujeto. Seguimos. Para Lacan, entonces, ¿qué es lo que denuncia las estructuras masoquista y sádica? ¿Qué es lo que denuncian las estructuras masoquista y sádica? Bueno, lo que denuncian es el vínculo radical de la angustia con el objeto en tanto que cae. Las estructuras masoquista y sádica denuncian el vínculo radical de la angustia con el objeto en tanto que cae, o sea que no puede ser incorporada en la dialéctica entre el sujeto y el otro. Cae. Esto está en la página 180. Vamos a la siguiente. Lacan comenta la intuición de Freud de situar una cierta fuente de angustia en una práctica sexual.
Lacan comenta la intuición de Freud de situar una cierta fuente de angustia en una práctica sexual. ¿Cuál es esa práctica? Es el coitus interruptus. ¿Sí? O sea, Lacan comenta esto. La intuición de Freud de utilizar el coitus interruptus y relacionarlo con la angustia. En la página 182. Siguiente. Según Lacan, ¿dónde se focaliza la subjetividad en el coitus interruptus? Bueno, la subjetividad se localiza en la caída del falo. Se focaliza la subjetividad en la caída del falo en el coitus interruptus. Siguiente. ¿A qué se debe que el falo sea más significativo en la vivencia humana para Lacan? En el seminario 10. ¿A qué se debe que el falo sea más significativo en la vivencia humana? Y es debido a su posibilidad de ser objeto caído. Siguiente. ¿Cómo concibe Lacan en el seminario 10 el objeto parcial? Lo considera como una invención del neurótico, el objeto parcial. Es una invención del neurótico. Por último, en la página 183, y en relación a esa página, cuando Lacan en el seminario 10 expone sus desarrollos sobre el orgasmo, ¿qué plantea acerca de la eyaculación? Bueno, plantea que ocurre en el momento cumbre de la angustia. Lacan, en sus desarrollos sobre el orgasmo, plantea de la eyaculación que ésta se produce en el momento cumbre de la angustia. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya servido este video. Coméntenme si tienen algo que decir, algo que comentar, algo que sugerir. Y nos vemos en el próximo video, ya que voy a seguir subiendo material para ayudarlos a estudiar este examen tan difícil de residencias y concurrencias. Y bueno, haciendo siempre un aporte en esa dirección para que puedan disponer de este material. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau.